Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nuestra historia comienza no en un gran centro urbano, sino en la costa de Massachusetts. El 5 de junio de 1857, Minnie nació en el seno de una familia unida, la segunda de 5 hijos de Charles y Ellen. Un hogar feliz, aunque marcado por la diferencia de edad entre los padres. Cuando Minnie era una niña, la familia se trasladó a Nueva York, buscando un futuro mejor. Allí creció y el Señor le dio una mente ávida y un corazón diligente. Completó sus estudios en un internado en Farmington, Connecticut, y decidió consagrar sus talentos a la enseñanza. Pero la tormenta llegó. El padre Charles falleció. De repente el peso financiero de toda la familia cayó sobre los hombros de esta joven maestra. El estrés de ser el sostén único era una carga demasiado pesada. Su cuerpo comenzó a flaquear y el agotamiento la derribó. Y así durante 4 largos años, Minnie Tingley yació postrada en una cama, una inválida, probada en el horno de fuego de la aflicción. Médicos, tratamientos, nada ofrecía alivio. Estos años no fueron un desperdicio. Era el arado profundo que prepararía la tierra de su corazón para una semilla de fe milagrosa. Llamamiento. Mientras Minnie yacía en el lecho del dolor, Dios estaba moviéndose en la ciudad de Nueva York. En el tabernáculo del evangelio del pastor Albert Benjamin Simpson, un avivamiento de sanidad divina se extendía. Simpson, mismo que había sido sanado de un corazón enfermo y ahora enseñaba y oraba con autoridad para que otros fueran liberados. La noticia de estos prodigios llegaron como un susurro de esperanza a la casa. Con una fe titubeante pero desesperada, Minnie emprendió el viaje a la ciudad. Imaginen la escena: una mujer débil, llevada por la necesidad, entrando a un lugar cargado de la presencia de Dios. La llevaron ante los siervos del Señor, la ungieron con aceite, siguiendo el mandato de Santiago capítulo 5, y entonces el poder del Espíritu Santo irrumpió como un río desbordado. No fue solo una sanidad física, aunque su cuerpo fue instantáneamente restaurado. De esos 4 años de postración, fue una doble unción, sanidad y santificación. Ella testificó que en ese momento fue santificada e investida de poder para la obra del evangelio. Fue un bautismo de fuego y amor. Hizo un voto solemne. Desde ese día dependería exclusivamente de Dios como su sanador. Nunca más consultaría a un médico ni tomaría medicina. Había cruzado el Rubicón de la fe. Ella misma describiría su llamado como una carga santa que el Señor puso sobre su corazón. No puedo callar lo que Dios ha hecho. Debo llevar esta fe a quienes yacen en camas del dolor. Ministerio. Su vida se convirtió en un torbellino de servicio. Ave Simpson la reconoció de inmediato y la tomó como asociada de su obra evangelística y de sanidad. Minnie se hizo conocida sobre todo como una intercesora, una mujer que oraba por los enfermos. Durante años, cientos recibieron la sanidad a través de sus oraciones. Recorrió convenciones en Pensilvania, Nueva York, donde las líneas de sanidad y la oración por los enfermos eran centrales. Nueva York. Trabajó junto a Sarah Lidenberg en la casa de sanación de Barat, un hogar de fe donde los enfermos venían a buscar sanidad, sirviendo como guerrera de oración y apoyo. Su liderazgo fue tan reconocido que sirvió en la junta ejecutiva de la recién formada Alianza Cristiana y Misionera hasta 1912. Pero Dios tenía aún más. En 1906, el avivamiento pentecostal de la calle Azusa estremecía al mundo. Muchos en los círculos de Simpson, incluyendo a Minnie, anhelaban más de Dios. Ella, aunque cautelosa al principio, pronto tuvo una experiencia sobrenatural definitiva. Una noche en su habitación, el Señor mismo se le apareció. C.J. Lucas relata en su mensaje conmemorativo: pasaron horas en las que vio cosas inefables y cuando finalmente volvió en sí, escuchó su lengua hablando con fluidez un idioma que nunca había aprendido. Era el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Este fuego la llevó a nuevos horizontes, ayudó a fundar la Asamblea
Asamblea Pentecostal Bethel en Newark, New Jersey, y la Asamblea del Evangelio Ossini en su ciudad natal de Ossini, Nueva York. El tema de las lenguas como evidencia causó una separación en la Alianza Cristiana y Misionera. En 1913, tras una reestructuración que la convertía en una denominación más formal, Minnie, fiel a su experiencia pentecostal, partió. Su ministerio maduro se centró en la oración intercesora, la enseñanza, un ferviente impulso misionero. Era común que fuera despertada en medio de la noche para interceder por los campos misioneros y los perdidos. Desde la Asamblea Pentecostal Bethel, de la cual fue presidenta de la Junta hasta su muerte, surgió un tremendo impulso evangelístico. Este grupo ayudó a fundar misiones pentecostales en África del Sur y Central y la Escuela Bíblica de Entrenamiento Bethel, y apoyó decisivamente la misión de George Bowen en Sudáfrica, 1909, que llevó al establecimiento de la Iglesia de Dios del Evangelio completo en el sur de África, un legado continental. Milagros y prodigios. La mujer con tumor, Nueva York, 1895. Se relata que una mujer con un tumor incurable fue llevada a una convención donde Minnie oraba. Después de la oración y la unción, el tumor se redujo visiblemente en días y desapareció, confirmando el diagnóstico de los médicos escépticos. Este tipo de testimonio era común en los informes de las convenciones de Simpson. El hombre ciego en May 1900. En una campaña en May, un hombre que había perdido la vista tras un accidente recibió oración. Mientras Minnie Drake intercedía, declaró sentir un calor como de fuego en sus ojos. Al abrirlo, comenzó a distinguir formas, recuperando progresivamente la vista ante la congregación asombrada. Sanidad de fiebre tifoidea. Una joven residente en Beracha, enferma de fiebre tifoidea y desahuciada, fue ungida por Minnie. La fiebre desapareció esa misma noche y en una semana se levantó completamente sana, un testimonio viviente en el hogar de sanidad. Sanidades de mujeres con enfermedades crónicas en los hogares de Sanidad de California a final de la década de 1880 y 1890. Restauración física progresiva, donde personas llegaban postradas y tras semanas de oración y fe recuperaban movilidad y fuerza. Testimonio de paz espiritual y conversión, especialmente en enfermos terminales, aun cuando la sanidad física no siempre se manifestaba plenamente. Milagro fundacional, su propia sanidad. Como mencionamos, fue sanada de hipropesia y fallo cardíaco terminal. Testigos médicos confirmaron que su recuperación era inexplicable para la ciencia de la época. Esto ocurrió alrededor de 1885 y 1887. La provisión sobrenatural, el milagro del carbón. En un invierno crudo, en el hogar de Bethel se quedó sin carbón, no había dinero y hacía un frío mortal. Minnie reunió a los residentes, no para pedir dinero, sino para alabar. Mientras oraban, un desconocido tocó la puerta. Era un hombre de negocio local que dijo: no sé por qué, pero Dios no me deja en paz. Siento que debo enviarle una carga de carbón ahora mismo. El camión llegó antes de que terminara la reunión. Sanidades de tumores y parálisis. Existen registros de las publicaciones de Alianza Cristiana de mujeres que llegaron con tumores visibles bajo la imposición de las manos de como era conocida Minnie, la madre Drake. Con la oración de fe, los tumores desaparecieron. Una mujer joven traída en camilla, paralizada de la cintura para abajo. Minnie oró reprendiendo el espíritu de enfermedad. Días después, esa mujer caminaba y servía en la cocina del hogar. Se cuenta que Minnie podía mirar a una persona y discernir si había pecado oculto o falta de perdón que impedía la sanidad. En una ocasión detuvo una oración por enfermo y dijo: el Señor no puede sanar mientras guarde ese rencor contra tu hermano. El hombre confesó, lloró, perdonó y fue sanado al instante. Visión de Cristo. Minnie testificó haber visto al Señor Jesús caminando por los pasillos del hogar Bethel, una presencia tangible que tenía una paz que silenciaba todo ruido humano. Legado. Minnie Tingley Drake partió a la presencia
presencia del Señor el 8 de marzo de 1921 en Osini. A la edad de 63 años, su cuerpo descansa en el cementerio de Dale de esa misma ciudad, pero su legado está más vivo que nunca. Instituciones duraderas: las asambleas que cofundó Bethel en Newark y Osini Gospel se convirtieron en faros pentecostales. La escuela de formación bíblica Bethel formó una generación de obreros. Un movimiento misionero global, su visión y apoyo financiero y de oración fueron chispas que encendieron el fuego pentecostal en África. La obra de George Bowen y la subsiguiente Iglesia de Dios del Evangelio son parte del fruto de su intercesión y liderazgo en la Junta Misionera. Un modelo de espiritualidad integrada. Ella encarnó la triple herencia del movimiento de santidad: sanidad, santificación y el poder pentecostal. El bautismo del Espíritu Santo demostró que la oración intercesora, la compasión por los enfermos y el celo evangelizador son inseparables. Fracasos, pues. Ninguna vida de fe está libre de conflicto o dolor. La principal controversia giró en torno de su salida de Alianza Cristiana y Misionera en 1913. Para algunos, el fervor pentecostal, especialmente la estancia en las lenguas como evidencia inicial, era visto como divisivo y emocionalmente excesivo. Para Drake y otros, era la provisión bíblica esencial para el poder en el testimonio. Conclusión que nos dice la hermana Minnie Drake: a nosotros, la Iglesia del Señor del siglo XXI, Dios usa el quebrantamiento. Tus años en cama, tu dolor, la finanza, tu agotamiento puede ser el preludio de tu unción. No desperdicies tu sufrimiento, ofrécelo a Él como un crisol. La sanidad divina es un pacto de fe. Su voto de no volver a la medicina no es una regla para todo, pero sí un desafío radical. ¿Creemos que Dios es realmente nuestro sanador o solo el último recurso? No te conformes con la unción de ayer. Como ella, sea hambriento de una relación más profunda con Jesús, aunque te lleve a aguas desconocidas y costosas. La intercesión nocturna es un poder secreto. Su ministerio público fue sostenido por esas vigilias donde combatía por almas y naciones. Tenemos un lugar secreto de encuentro con el intercesor supremo. El legado se construye con fidelidad, no con fama. Ella no buscó un nombre, sino un rostro, el rostro de Cristo. Y ese rostro ilumina hoy la iglesia en Newark y Sudáfrica.